Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos, welcome al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Y por fin tenemos al hombre que nos viene de la Matrix. Bueno, de hecho tiene un pie en la Matrix y el otro en lo que entendemos como realidad. O quizás tendríamos que hablar de la nueva realidad. Saludamos al gran Xavi Cerro. Xavi, bienvenido. Buenos días, con ganas de volver, ¿eh? La verdad que lo estaba empezando a echar de menos, ¿eh? Y los oyentes y oyentas también, ¿eh? Es curioso, ¿eh? Cuando sabes que tal día más o menos sale aquella persona y cuando falta por razones laborales o lo que sea, oye, ¿qué ha pasado? No sé qué. No, tranquilos, hombre, de momento seguimos aquí con la bandera en alto radiofónica. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, trabajando, que no falte. Bueno, calmo, obviamente. En este boom que tenemos aquí en Andorra, en muchos sentidos, claro, la tecnología también va de la mano, ¿no? Empresas necesitan tecnología, también seguridad, tal. ¿Cómo se va implementando el área tecnológica o científico-tecnológica a día de hoy aquí en Andorra? Pero mira, por mi experiencia te diría que lo de la implementación de la tecnología en el mundo empresarial depende mucho de la edad del que dirige. ¿Vale? Todavía existe un gran margen de población, incluso dentro de mi propia edad, ¿vale? De los que tenemos medio siglo, que son extremadamente alérgicos a la tecnología y si pueden evitarlo ni se acercan a ella, ¿no? Quizá por la falta de comprensión, por el no haber tenido contacto con ella a edad temprana, como que cuesta, ¿no? Todo el mundo es consciente de que la tecnología es necesaria, que la protección es necesaria a nivel de ciberseguridad y cosas por el estilo, pero el no comprender algo, pues digamos que cuesta mucho que en esas empresas donde quien dirige es de una edad más avanzada, esa tecnología se implante con facilidad, ¿no? Luego ya son empresas muy grandes que tienen sus asesores más jóvenes y tal, pues eso es más sencillo, ¿no? Pero bueno, es un poco como todo, o sea, el coche, que parece que también está en vías de extinción, el que menos sabemos lo que es la correa del distribuidor, lo que son las bujías, ¿no? Y sabemos más o menos lo que hay debajo del capó, ¿no? Aunque no seamos mecánicos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hay debajo del capó de un firewall, de un ordenador? Uf, eso ya es más complicado, ¿no? Quizás las generaciones más jóvenes, algunos tienen más nociones y otros pues les es extremadamente desconocido ver tantos colorines y piezas tan chiquititas, ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión generacional. Al final es una cosa que por su propio peso, y las nuevas generaciones han nacido con un móvil en la mano, la tecnología será no solo fácilmente implementable, sino indispensable. Eso es uno de los grandes problemas sociales que tenemos, ¿no? Es decir, hoy veía en las noticias esta mañana como el Ministerio de Salud de España estaba implementando nuevas políticas para detectar en los chicos jóvenes lo que son las adicciones a la tecnología, ¿vale? A las pantallas, a los móviles, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es un poquito como imaginaros que sois la primera tribu de la edad antigua que tenéis fuego, los demás no, pues lo flipas, vas todo el día con la antorcha, ¡hola, mira, soy el único que lo tiene!, ¿no? Entonces, hasta que todo el mundo lo tiene el fuego y todos allí flipando, y cuando ya ha pasado la novedad, pues entonces ya a lo mejor nos centramos en otra cosa, ¿no? Que es lo que hace nuestra especie. Pero por ahora estamos todavía en ese momento de encandilamiento, de luces, de, mira lo que hace el móvil, ¿no? Cada vez con cámaras más grandes. Al final me veo con una cámara aquella de objetivo enorme, transportándola y llamando con ella, ¿no? Porque cada vez parece ser que los móviles quieren hacer mejores fotos, etcétera, etcétera. Bueno, es un poquito el proceso, ¿no?, de implementación de cualquier tecnología. Bueno, hace pocas horas ya se ha levantado lo que podríamos decir el cerco, al menos al Principado de Andorra. Ha habido huelga de campesinos. Claro, se quejan, entre otras cosas, de que, se les exige una digitalización del campo, que hablas con ellos y dicen, oiga, yo soy pagés, yo soy campesino, yo sé de labrar, de cultivar, a mí que no me vengan con tecnologías. ¿Esto es irreversible, la implementación tecnológica en el campo, o tendrá que venir los hijos, si es que pueden transmitir de padres a hijos este oficio
si es que llega a tiempo, por lo que dicen, o se podrá seguir haciendo lo que se hacía, o por leyes, por burocracia, por normativas, tendrán que ponerlo todo digitalizado. Hombre, obviamente la voluntad del gobierno y de los gobiernos para impulsar ese tipo de medidas o no va a ser determinante, ¿no? Pero sí que está claro que al digitalizar o implementar las nuevas tecnologías al sistema de producción agrario, lo que se hacen es que se incrementan las producciones, eso está claro, ¿no? O sea, es decir, ahora los campos se vigilan con drones, se cosecha y se fumiga, ¿vale? Esta palabra voy a decir con mucho cuidado, que sabemos todos los problemas que hay con los vecinos del norte, ¿vale? También de forma automática, es decir, ya no, digamos que cada vez la tecnología tiene una parte más esencial también en la producción de los alimentos a nivel cero, ¿vale? Quizás todavía lejos en la parte de la producción animal, ¿vale? O sea, lo que es las granjas porcinas, ovinas o de ave, pero lo que es las plantas que no se mueven de su sitio ya son, digamos, pueden ser cosechadas con máquinas, pueden, digamos, cada vez es más rentable. Porque también la palabra es esa, ¿no? Rentable. Es como tú decías, un mundo nuevo para todo este tipo de agricultor que no ha tenido contacto con la tecnología, pero parece ser que abarata costes. O sea, es decir, su implementación tiene un valor, pero luego si no es de contratar pues 200 personas para que te hagan la recogida de la fresa, de la uva o lo que sea, y lo hace una máquina ya sola a su ritmo durante una semana, noche y día, 24 horas, pues... Recordad que en el conflicto armado que tenemos aquí cerca, uno de los objetivos de captura, como algo de botín, eran los tractores agrarios. Y aquella ¿Te refieres a Ucrania? Sí, correcto. Aquella noticia que salió de John Deere, que los desactivaba a distancia, pues porque es una cosa muy cara. Hoy día, pues, pregúntate a cualquier agricultor lo que vale un tractor de estos. O sea, ni un Tesla, son bastante más caros. Es como una especie de factoría móvil, hace 50.000 millones de cosas. Entonces, claro, la implementación de la tecnología, pues es un poquito lo que tiene, ¿no? Hablabas de Tesla ahora. ¿Qué te parece si reabrimos algo que ya comentaste en una excelente conferencia en un anterior Congreso Sapiens sobre los misterios verdaderos de Nikola Tesla, ¿no? Que a día de hoy aún resuenan y parece que están ya en todas partes, ¿no? Las wifi, sistemas de transmisión eléctrico por el aire, tecnologías, bueno, exóticas. Vuelve a ser noticia. Bueno, sí, ayer, fuera de micro, antes vamos a hablar de Tesla, porque Ferran y yo hablamos mucho fuera de micro antes de empezar el programa, y sí que me mandó una nota y quería que revisáramos un poquito, pues, Tesla, ¿no? Es decir, Tesla hoy día, o tristemente, es más conocido por la marca de vehículos de Elon Musk que no por quien fue Nikola Tesla. Nikola Tesla, ese gran olvidado, ¿no? Ese señor que a día de hoy todavía sus inventos, más de 400 patentes, digamos, definen nuestro mundo tecnológico actual, ¿no? Creo que es bueno que hablemos hoy de él, porque justo este fin de semana en Sevilla ha habido el concierto de AC/DC. Y dirás, ¿y qué tendrá que ver una cosa con la otra? ¿Vale? Pero AC/DC, este grupo australiano, se llaman AC/DC porque es lo que hay en la parte de atrás de los transformadores eléctricos. Alternate current, direct current, corriente alterna, corriente continua. Tesla fue el púgil, el perdedor de cara a la historia, pero el ganador cuando se revisa los logros de cada uno, o sea, ganador a los puntos, pero salió perdedor de aquel combate. O sea, sería como las anteriores elecciones en España, ¿no? Que uno gana por votos, pero al final no acaba gobernando, ¿sería algo así? Sí, podría ser un símil válido, la verdad que sí. Y su continente, pues obviamente el contrincante era Edison, ¿vale? Edison, un ferviente, digamos, defensor de la corriente continua para la suministración de energía eléctrica a las casas, y Tesla defendía la corriente alterna. Obviamente, a día de hoy, no hace falta saber pues de que toda la transmisión de energía a través de todas las redes eléctricas es con corriente alterna, como dijo Tesla, que tenía razón. Sin embargo, todos los productos electrónicos que tenemos funcionan con corriente continua. Así que digamos que obviamente ninguno estaba loco. O sí, ahora hablaremos de quién estaba loco, porque uno como mínimo estaba loco. O al menos era la definición del eco de la época. Hoy día sería un pequeño trastorno psicológico común. ¿Vale? Bien, este conflicto que básicamente se salda con... hay que recordar que Tesla llegó a Estados Unidos desde Serbia para trabajar para Edison. Y Edison era un modelo de negocio como el que hay hoy día. Una empresa grande como es Google o como es Microsoft ven una startup con una muy buena idea y lo que hacen es comprarla para explotarla a ellos.
Ya nadie se sorprende, ¿no? De que 3 tíos tienen una idea genial, la están desarrollando, llega Microsoft, te ofrece $40 millones y ala, esta idea es mía. ¿Vale? Bueno, pues Edison en la época hacía un poco lo mismo, se rodeaba de gente con muchos conocimientos de ingeniería eléctrica y les iba robando las ideas. No les ofrecía 40 millones, pero se apropiaba de ellas. Y con Tesla, pues hizo un poquito lo mismo, así que hubo un tiempo que estuvieron trabajando juntos y le timó bastante, ¿vale? Nació en Croacia, ¿no? Sí, correcto. ¿Vale? Tesla, si una cosa ha pasado en la historia también, es ser un pésimo empresario, es decir, era un poquito tontico en esas cosas, ¿no? Pero ahora cuando hablemos de su carácter, pues al igual lo entenderéis por qué. Voy a revisar muy rápido, es decir, no voy a entrar en temas de biografía, no voy a entrar en temas históricos, porque ahí tenéis internet que os va a explicar todo lo que queráis saber. Pero bueno, vamos a hacer para aquellas personas que no tenéis tiempo o ganas, ¿vale? Vamos a hacer un repaso muy rápido de lo que no dije en la conferencia, ¿no? De las cositas aquellas que un poco en aquella conferencia hablé de su historia de una forma más ortodoxa, ¿no? De lo que se dice de él, y un poco nos dejamos la parte más mística, ¿no? Un poquito más de cómo la... Más conspiranoica, quizá. Más Verne, que digo yo, porque él hizo predicciones. O sea, aparte de sus desarrollos, aparte del invento de la torre Vanderclive, de que intentaba darle electricidad al mundo entero, de encender bombillas a 40 kilómetros de distancia utilizando la Tierra como masa, que lo hizo, son experimentos que están documentados, ¿vale? Y los que no están documentados, como el rayo de la muerte, que tanto se interesó el gobierno estadounidense, a la muerte suya se le confiscaron toda su documentación en el hotel de Nueva York donde murió, y ahí estaban implicados, y yo ya en la conferencia dije que había un familiar del señor Bush, que era agente del FBI, que estaba implicado en la recolección de los papeles, y en una noticia que me pasó Ferran esta semana, resulta que también había un ingeniero eléctrico del MIT que era pariente ante el señor Trump. Así que fijaros. Sí, bueno, hermano de su padre. Imaginaros qué pequeña, ¿no?, es la oligarquía estadounidense, que al final, pues generaciones después, todos se dedican a lo mismo, ¿no?, que es gobernar en la sombra o en las luces, ¿no? Entonces, bueno, sin entrar a hablar del rayo de la muerte, que existen innumerables páginas de lo que se supone que era una especie de rayo de partículas de destrucción masiva, básicamente como un rayo de plasma de estos de ciencia ficción, él sí hizo unas predicciones, ¿vale?, como Verne quizás con su libro de 40.000 leguas de viaje submarino, que sí se han cumplido, como por ejemplo el wifi. Él ya predijo en la época de Marconi, cuando pasó su primer mensaje a través del Atlántico con el telégrafo, él ya predijo que dijo, esto va a acabar pasando, fotos, música, palabras, lo que haga falta. O sea que él ya tenía muy claro que a través de esa tecnología inalámbrica se desarrollaría de manera que se podría pasar cualquier tipo de información. Así que él lo declaró y así ha sido, ¿no? O sea, a partir de 1990 con la World Wide Web, o sea, con World Wide Web, con Internet, ¿vale? ¿Qué también predijo? ¿Vale? En 1926, en una entrevista que hizo a la revista Colliers, también predijo los teléfonos móviles. Predijo que la tecnología sería capaz de transmitir imágenes, música y vídeo en todo el mundo y que sería de bolsillo. Así fuerte. Permíteme, Xavi. Claro, me hace pensar que este hombre, hoy iremos desgranando el Nikola Tesla más desconocido, ¿no? Pero o era un visionario tecnológico, como podríamos ser nosotros a decir, oye, el coche acabará volando. Bueno, nada. Pero en aquellos tiempos que se empezaba a dar primeros pasitos a nivel de tecnología, de industria, etcétera, que ya preveeras que habría un dispositivo pequeño que podías hablar de forma inalámbrica a distancia, esto casi podría ser de ciencia ficción. Bueno, yo creo que después de haber estudiado la vida de Nikola Tesla para aquel evento que tuve que hacer la ponencia sobre él, para mí la sensación que me llevé después de leer todas las fuentes era un señor que básicamente yo creo que le faltó tiempo. Le faltó tiempo, era un poco, dame tiempo y te lo invento yo. O sea, yo creo que lo veía factible porque se veía capaz de hacerlo él. Solo que creo que le faltó tiempo, es decir, y ojo, y murió con 89 años, o sea, que no murió joven, ni como James Dean en un accidente de coche, o sea, murió pobre y en la miseria, eso sí, pero murió con 89 años, o sea, que decir que... Pero yo creo que este hombre pensaba que con tiempo él lo veía, que eso era factible, es decir, es como decir, es como decir, te construyo una pirámide, yo solo voy a tardar 10 vidas, pero dámela y te la hago, ¿no? Es decir, yo creo que era un poco el sentimiento que tenía él. Según tu investigación, Xavi, tu análisis, ¿cómo puede ser una persona que esté
pues en la primera cresta de la ola a nivel de inventos en aquellos tiempos, acabe pues pobre, acabe sin casi dinero en la cartera? ¿O hay algo que se nos ha ocultado? ¿Qué análisis podrías hacer a esto? Bueno, a ver, yo después de toda la investigación que hice sobre la persona y la historia, aparte de ser un malísimo gestor, o sea, él no tenía ningún tipo de visión comercial, porque era un idealista, era lo que hoy llamaríamos un perfecto, y permitidme la palabra, un perfecto gilipollas, en el sentido de decir, era tan altruista, era tan buena persona, que él lo que inventaba pensaba que era para el bien de la humanidad y no quería un reporte económico para él forrarse, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, todos los inventos, todo lo que hizo, no lo hizo con finalidades comerciales, y obviamente eso hizo que dependiera enormemente de los mecenas que le patrocinaban todos sus inventos. Y ahí tenemos pues uno de sus últimos mecenas, cuando él inventó con la torre Vanderclive, que no se llegó a poner en marcha, donde iba a distribuir electricidad gratis de forma inalámbrica a varios kilómetros de distancia, y su mecenas, que podéis buscar en internet quién es, veréis que el nombre sonará enormemente, vale, dijo, vale, ¿y dónde le ponemos el contador para que la gente pague? Sí, tal cual. Entonces, claro, dijo, no te pago ni un duro más para hacer estas tonterías, porque si no es para forrarme yo más, ¿vale? Pues obviamente, pues si no me equivoco, y veo la cara de Ferran, Rockefeller. Sí, hay el hombre que, las personas que son visionarias para negocios y otros que no son visionarios para el negocio, pero que son visionarios para desarrollos súper innovadores. Sí, como multiplicar los dólares, que es lo único que les interesa a esa gente. Bueno, siguiendo con sus predicciones, predijo los drones. Predijo la existencia de los drones. En 1898 hizo una demostración de un aparato autómata sin cables controlado de forma remota. Luego hablaremos de sus inventos. Él inventó el control remoto. Él inventó el control remoto, el control de autómatas a través de radio. Qué fuerte, ¿no? Parecía increíble. Estamos hablando de principios más o menos del siglo XX, pero es que ya tenía desarrollos a finales del finales del 1800. 1898. Hizo una demostración con un barquito, de estos que podemos comprar ahora de juguete, pero bueno, que no deja de ser un dron, porque puede decirle derecha adelante, adelante atrás, pues, sí. ¿Vale? Es decir, y eso pues ya lo, digamos que ya lo predijo, que los drones serían algo más que ese barquito de juguete. Es curioso que no se haya utilizado ya incluso en la Segunda Guerra Mundial esta tecnología. Es curioso que no se haya utilizado ya en la Segunda Guerra Mundial esta tecnología de control remoto, incluso pues como ahora, ¿no? Para enviar un pequeño dispositivo con una carga y hacer saltar un trozo de trinchera a un tanque. Te voy a corregir, sí que se utilizó. ¿Sí? Había unos pequeños tanques con orugas muy chiquititos, una especie de rumba, cargados de explosivos que se dirigían por control remoto debajo del tanque enemigo para hacerlo detonar. Ah, mira. Lo que pasa que obviamente el radio de acción del aparato de control remoto no era demasiado amplio y obligaba a que los soldados estuvieran más cerca de lo que sería para sentirse cómodos de un carro blindado. Pero sí, se utilizó una especie de tanque chiquitito, ¿vale? Con orugas, era muy bajito, no tenía torreta ni nada, imaginaros como la que es la parte del chasis, mucho más pequeño, y que se dirigía debajo del otro tanque para meterlo debajo y hacerlo estallar, que es donde el blindaje es más débil en la parte de muchos carros de combate, e incluso muchos tenían una puerta para que la tripulación pudiera escapar, con lo cual era un punto débil. Así que sí, se utilizó de forma muy muy escasa, no demasiado éxito, pero algún invento de estos de control remoto ya se empezó a utilizar en la Segunda Guerra Mundial. Curioso. Perdón por la corrección. Predijo los aviones comerciales de alta velocidad. ¿Vale? O sea, él ya dijo, imaginó, hasta ahí fue muy Verne, ¿no? Viendo aeronaves capaces de dar la vuelta al mundo a grandes velocidades y rutas comerciales, ¿vale? Claro, aquí vamos a hacer un pequeño inciso. Él no imaginaba estos aviones volando con motores de quema de queroseno, sino levitando con motores antigravíticos. Porque todos sabemos que él estaba intentando demostrar que podía hacer un campo de repulsión de la gravedad terrestre con el campo magnético terrestre para hacer levitar objetos. Así que sí, lo predijo, tuvo razón, pero hay que hacer la pequeña anotación de que él soñaba con estos aviones que viajaban, alimentándose eléctricamente con motores eléctricos desde emisores en tierra y con motores eléctricos, no sé si gravitatorios o hélices eléctricas, pero en todo caso, imaginaros aviones que no necesitan llevar tanques de combustible, sino que se ponen en marcha y se alimentan de electricidad que se les radia desde unas torres y van todo el rato recibiendo la electricidad suficiente como para volar, ¿no?
bueno, sería un gran qué, ¿no? El avión sería muchísimo más ligero, no necesitaría llevar tanques de combustible, pero ahí lo dejo, ¿no? Cada uno ya que desarrolle. Pero sí, tuvo esta predicción también. Si no recuerdo mal, hubo un momento en un diálogo de estos que podemos hacer tú y yo o cualquier persona de café, que le dijo a alguien algo sobre el verdadero origen de las pirámides de Egipto, ¿no? Sobre todo de la Gran Pirámide. Y que para nada era una estructura de, bueno, podríamos decir de una estructura megalítica como monumento funerario. Fíjate que hasta el día de hoy parece que se persigue a quien pueda desvelar este conocimiento, porque está relacionado con los conocimientos de Tesla. Yo no voy a desvelarlo, pero bueno, nos podemos imaginar que es todo menos un monumento funerario. Pues a día de hoy, para ser un monumento funerario, un poquito desproporcionado, ¿no? Para una cámara tan chiquitita. En tanto y cuanto se sabe que los faraones, los reyes y reinas eran enterrados en el Valle de los Reyes. Y bajo, ¿no? En una cuevecita, o sea, una cuevecita excavada en la roca, o sea... Bueno. Ahí hay chicha. Una cuestión. Cuando Nikola Tesla generaba lo que generaba, y esto, amigos y amigos, quiero que lo veáis, que no empezaba a hacer anteproyectos, como si quieres hacer un diseño de un nuevo vehículo, un nuevo coche, un nuevo aparato o una casa, ¿no? Él hacía el invento directamente. Bueno, eso tiene una parte de mito. Voy a acabar con la parte de las predicciones, que nos queda una, y vamos a hablar de su personalidad. Venga. Porque esta es una predicción que ha pasado muy inadvertida, ¿vale? A lo largo de la historia. Nikola Tesla, como gran inventor, hombre, ¿vale? Pues se le ha juzgado, pues al final pasa la historia, pese a que no es un gran personaje histórico, porque es un poquito ese desconocido, por todos sus inventos, por todo lo que él ha aportado, ¿no? Pero en 1926, esta revista Colliers, ¿vale?, hizo una entrevista y se titulaba When Woman is Boss, ¿vale?, traducido al castellano, Cuando la mujer es el jefe. Y este hombre, ¿vale?, predijo que con las nuevas tecnologías sin cable para la transmisión de información se conseguiría romper la barrera de la educación y el empleo, y eso haría, y estamos hablando de 1926, todavía faltaba, si no me equivoco, 3 años para que las mujeres tuviesen derecho a sufragio en Estados Unidos, ¿vale?, las convirtiese en un futuro en el sexo dominante, ¿vale?, y las hiciese salir de esa situación de ostracismo y de estar en segundo plano como estaban en la sociedad de la época, ¿vale? Entonces él relacionaba muy directamente la emancipación de la mujer con las tecnologías y las tecnologías de la información. Ahora mismo, a día de hoy, sería muy difícil decir si realmente el punto que ha alcanzado de la mujer a nivel de emancipación social y de derechos y demás tiene que ver o no de forma directa con toda esa tecnología de la información. Pero bueno, en todo caso sí que nos define, ¿vale? No voy a entrar a discutir eso porque eso es un sociólogo el que quizás nos podía dar la respuesta. Nos define un poco el pensamiento que él tenía y sobre todo la visión que él tenía de las mujeres, porque él no lo dijo esto como algo negativo, lo dijo como algo muy positivo, como por fin la mujer podrá liberarse gracias a las tecnologías y podrá alcanzar puestos de poder. Y hoy día, pues obviamente, pues tenemos mujeres en muchísimos puestos de mujer. Todavía no hay quizás ese 50-50, ¿no?, que sería lo lógico o lo socialmente normal, pero sí que cada vez más pues se van rompiendo barreras y tenemos muchas mujeres en puestos de ingeniería de muchas empresas como en Yahoo, yo que sé, en Facebook, en presidentas de gobierno. Es decir, que ya no es lo que era hace exactamente 100 años, ¿no? Estamos hablando que su entrevista fue en 1926 y estamos en 2024, es decir, han pasado 98 años desde esas declaraciones, ¿no? Entonces, como mínimo, la predicción se ha cumplido. No sé si tiene que ver con lo que él dijo que era lo que iba a ser el desencadenante, pero esa predicción está ahí, ¿no? Entonces, estas predicciones obviamente nos hablan de un tío con mucha visión, ¿vale? Xavi, ¿te parece bien que así como aperitivo de este arranque tan interesante, escuchemos? Ya sé que las inteligencias artificiales y tú no sois muy buenos amigos, pero le pusimos con inteligencia artificial voz a Nikola Tesla. Y la tengo publicada en el canal de YouTube de Sapiens hace ya pues mucho tiempo. Y me gustaría, es que me has hecho recordar de lo que decía de las mujeres, ¿no? Y vamos a escuchar lo que dijo. ¿Te va bien? Os asustéis.
Soy real. Mi imagen y lo que dije hace 119 años atrás se han vuelto a encontrar gracias a la tecnología. Y, ahora, escuchad atentamente. Si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Aún así soy un hombre derrotado. No he logrado el mayor de mis objetivos. Quería iluminar toda la Tierra. Hay electricidad suficiente como para crear un segundo sol. La luz aparecería alrededor del Ecuador, como un anillo alrededor de Saturno. La humanidad no está preparada para la grandeza. En Colorado Springs se ha impregnado la Tierra con electricidad. También podemos regar las otras energías, como la energía mental positiva, que se encuentra en la música de Bach o Mozart, o en los versos de los grandes poetas. En el interior de la Tierra hay energías de alegría, paz y amor que se expresan, por ejemplo, a través de una flor que crece de la tierra, los alimentos que salen de ella y todo lo que la hace el hogar del hombre. He pasado años buscando la manera de que esta energía pudiera influir en la gente. La belleza y el aroma de las rosas pueden ser utilizados como una medicina y los rayos del sol como alimento. La vida tiene un número infinito de formas y el deber de los científicos es encontrarlas en todas las formas de la materia. 3 cosas son esenciales en este sentido. Todo lo que hago es buscarlas. Sé que no las voy a encontrar, pero aún así no voy a renunciar a ellas. Otra cosa es destruir el poder del mal y el sufrimiento en el que pasa la vida del hombre. A veces se producen como una epidemia en las profundidades del espacio. En este siglo la enfermedad se había extendido desde la Tierra hacia el universo. Descubrí una estrella que de acuerdo a las leyes astronómicas y matemáticas podría desaparecer, y aún así nada se modificaría. Esa estrella está en esta galaxia. Su luz puede emitirse con tal densidad que encaje en una esfera más pequeña que una manzana y a la vez más pesada que nuestro sistema solar. Las religiones y las filosofías enseñan que el hombre puede llegar a ser el Cristo, Buda y Zaratustra. Lo que estoy tratando de demostrar es revolucionario y casi inaccesible. Es lo que hay que hacer en el universo para que cada ser nazca como Cristo, Buda o Zaratustra. Sé que la gravedad es adversa a todo lo que tenga que volar y mi intención no es hacer los dispositivos de vuelo, aviones o misiles, sino enseñar al individuo a recuperar la conciencia sobre sus propias alas. Además estoy tratando de despertar la energía contenida en el aire. Hay fuentes de energía principales. Lo que se considera como espacio vacío es solo una manifestación de la materia que no está despierta. No hay espacio vacío en este planeta, ni en el universo. Los agujeros negros, de los que los astrónomos hablan, son las más poderosas fuentes de energía y de vida. ¿Qué pasa con el nacimiento del universo? La materia se crea a partir de la energía original y eterna que nosotros conocemos como la luz. Ella brillaba y fueron apareciendo las estrellas, los planetas, el hombre y todo lo que hay en la Tierra y en el universo. La materia es una expresión de infinitas formas de la luz, porque la energía es más vieja que ella. Hay 4 leyes de la creación. La primera es que la mente no puede concebir o medir matemáticamente la fuente de toda la trama desconcertante y oscura. En esa parcela cabe todo el universo. La segunda ley reside en la oscuridad expansiva, que es la verdadera naturaleza de la luz, de lo inexplicable y es transformado en la luz. La tercera ley es la necesidad de la luz de convertirse en una materia de la luz. La cuarta ley es, no hay principio ni fin. Las 3 leyes anteriores siempre tienen lugar y la creación es eterna. Recuerde, no se curva el espacio, sino la mente humana que no puede comprender el infinito y la eternidad. Si la relatividad ha sido claramente entendida por su creador, él ganaría inmortalidad aún todavía físicamente, si esto le complaciera. Yo soy parte de una luz y es la música. La luz llena mis 6 sentidos, la veo, oigo, siento, huelo, toco y pienso. Pensar en ella es mi 6º sentido. Las partículas de luz son notas escritas. Un rayo puede ser una sonata entera. 1000 bolas de relámpagos son un concierto. Para este concierto he creado una bola de relámpagos que se pueden escuchar en los picos helados del Himalaya. Acerca de Pitágoras y las matemáticas, un científico no puede y no debe infringir de estos 2. Los números y las ecuaciones son signos que marcan la música de las esferas. Si Einstein hubiera escuchado esos sonidos, no habría creado la teoría de la relatividad. Estos sonidos son mensajes dirigidos a la mente sobre que la vida tiene un sentido,
que el universo existe en perfecta armonía, y su belleza es la causa y efecto de la creación. Esta música es el ciclo eterno de los cielos estelares. La estrella más pequeña ha completado la composición y también es parte de la sinfonía celestial. Los latidos del corazón del hombre son parte de la sinfonía de la Tierra. Xavi, ¿cuánta sensibilidad tenía Nikola Tesla? Y es emotivo, porque cuando ves que alguien habla desde el alma, desde el corazón, te conmueve, al menos a mí. Dinos, sí. Estaba loco. Y lo digo con todo el cariño, siguiendo con esa historia que no conté la última vez, hemos hablado de sus predicciones. ¿Por qué predice eso? ¿Por qué este individuo es capaz de predecir? Verne, dentro del ámbito predictivo, tenía un poquito más de mérito, en el sentido de que cuando predice el viaje a la Luna, cuando predice los submarinos, los batiscafos, él tenía una más bien limitada formación académica y de ingeniería, ¿vale? Pero el escritor tenía una mente muy, muy, muy prolífica, ¿no? Él, ¿vale? Y ahora vamos a hablar, nada, de 7 de sus inventos, de las 400 patentes que tiene más relevantes, ¿vale? Veréis que todo esto es porque en lo que él está trabajando, si yo me dedico a hacer torres de catedrales y hago una predicción de cómo serán las catedrales del futuro, obviamente tengo una base, ¿vale? Para predecir. Y eso es lo que voy a intentar demostraros ahora, ¿no? En 1981 él inventó la bobina de Tesla, que es eso tan famoso que vemos, esa especie de donuts pinchados en un palo, que salen rayos entre ellos, ¿vale? Y que sirven para generar descargas, para generar rayos, y lo más importante, para crear vientos de electrones. Es decir, este señor, de una forma así a lo tonto, consigue disgregar en el átomo los electrones y sacarlos del átomo para que viajen por ahí a su rollo. Cosa que obviamente es el concepto de lo que es la electricidad, pero que hasta entonces, pues digamos que no era fácil coger a un átomo y decir, anda, préstame los electrones que voy a hacer con él cosas, ¿no? Entonces, digamos que esto es uno de sus primeros inventos y quizás el más famoso. En 1983, la gran guerra hemos dicho AC/DC, ¿no? La corriente continua, corriente alterna. Se demuestra que para el transporte a largas distancias la corriente alterna es lo mejor, ¿vale? La corriente continua, imaginaros que los electrones son unas pelotitas que van por un túnel y tienen que recorrer 10 kilómetros. La pelotita llega al otro lado cansada y muchas se pierden por el camino. La corriente alterna es lleno el túnel de pelotitas y lo que hago es empujarlas por el otro lado y hacerlas vibrar. Y entonces solo se van gastando las que caen por el otro lado, pero están todas generando como una especie de trabajo, ¿no? Entonces eso sería un poquito una definición así muy infantil para la corriente alterna. Y obviamente pues la resistencia del cable es mucho menor y se genera menos calor en el cable y se pierde mucha menos energía. Y aquí hay un gran conflicto entre los historiadores, 1893, el inventor del medio en el que estamos ahora mismo, la radio. No fue Marconi, según muchísimos historiadores, fue Nikola Tesla. De hecho, existen evidencias de que en 1983 él presenta a la Asociación Nacional de la Luz Eléctrica una idea de lo que es la radio, como la que tenemos hoy día, y la patenta en 1897. Sin embargo, en 1904, la Oficina de Patentes decide rectificar y darle la razón al señor Marconi. Bueno, esa es la historia. A partir de ahí, cada uno que investigue. Pero muchos historiadores dicen que el inventor de este medio de comunicación que estamos utilizando tú y yo ahora, Ferran, es también el señor Nikola Tesla. Además, Xavi, coincide con, bueno, prácticamente hemos pasado el mes de mayo, pero con un 14 de mayo de 1897, cuando el ingeniero eléctrico, y además premio Nobel, le dieron a italiano Guillermo Marconi, que hizo la primera transmisión de radio de la historia. Claro, decir, oiga, pero ¿usted la hizo o es que alguien ya la diseñó, la creó y se aprovechó de una patente? Bueno, que aquí siempre ha habido polémica. Él la presenta en el 93 y no la patenta hasta 4 años después. Es un poco el Tesla que va un poco... Es que estaba liado. Y ahora veréis por qué estaba liado. Las luces de neón. Si bien no inventó las luces fluorescentes, sí que, digamos, experimentó y desarrolló la física de los gases irradiados, ¿vale? Porque un neón es básicamente meter un gas específico, meterle corriente y cuando pasa la electricidad a través de ese gas, pues tiene esos colorines tan chulos. Y él fue el que hizo toda esa parte de experimentación de la física de los gases irradiados. En 1894, ¿vale? Si bien los rayos X se le atribuye al alemán Wilhelm Conrad, él inventa o desarrolla el que esos rayos X pasen a una placa fotográfica y que tengan una utilidad, que es de que te hagan una radiografía y puedas verte los huesos. También descubrió los riesgos.
Porque vio que dijo, ostras, estas radiaciones de mucha energía, si la placa fotográfica se queda así, el que esté expuesto esto mucho rato no se va a quedar muy fino. Obviamente ahora veis que en un dentista, para una radiografía de la cabeza, el asistente sale de la sala. Sale de la sala porque la exposición continuada a los rayos X pues es tan chulo como pillar un bloque de uranio de Chernóbil, es decir, te deja bastante frito. Bueno, por ejemplo, incluso los técnicos en radiología, cuando hacen una radiografía, un paciente ingresado o en rayos, ya se ponen pues aquel equipo de protección que lleva como láminas de plomo. Sí, correcto. El delantal de plomo. 1898 el control remoto, como hemos hablado de él, y en 1930 quizás la mayor de sus aportaciones, que es el motor eléctrico. ¿Vale? Estos serían sus aportaciones. Con estas aportaciones él hace estas predicciones. ¿Pero por qué hace estas predicciones? ¿Qué rasgos definen a Tesla? ¿Qué es aquellas partes de la personalidad que son importantes y que son relevantes para entender a la persona? Primero, que era un amante del whisky. Se ve que tomaba whisky como quien toma Colacaos. ¿Vale? O sea, el whisky era una bebida que le mantenía, pues como el Red Bull o la cafeína, ¿no? Pero es la base de whiskies. Luego está demostrado, porque los historiadores a través de toda su historia demuestran que tiene TOC, trastorno obsesivo compulsivo. TOC, ahora que se llama el TOC. Y muchísimos historiadores también coinciden en que podría ser que tuviese Asperger. ¿Qué es el Asperger? Seguro que a todos os suena la serie Big Bang Theory y el señor Sheldon. Ese personaje que interpreta el actor inglés y que es ese genio con esa dificultad para relacionarse socialmente, que tiene esa dificultad para integrarse con el resto de humanos y sin embargo es un genio sin parangón en aquella área en la que él muestra interés. Pues bueno, supuestamente Tesla tenía también esta misma dolencia y esto explicaría obviamente más su régimen de dormir 2 horas diarias, como él decía que dormía, un poco como Leonardo da Vinci, 2 horas de sueño y un montón de siestas a lo largo del día, ¿vale? Su régimen de vida, es decir, una persona que entre un trastorno obsesivo compulsivo por descubrir, inventar, más un Asperger, más dormir 2 horas, pues tienes tiempo para hacer 400 patentes, no 600. Pero, por otro lado, puede ser que te olvides durante 4 años de patentar la radio, porque es que para mí es una de tantas cosas que no le doy importancia. O sea, un logro que para uno de nosotros inventar algo así sería, ¡buah! Ya lo he triunfado, me voy a sentar a vivir. Él fue uno más de los chorrocientas ideas que tenía. No le daba más importancia que al resto, porque para él eran igual de importantes todas. Entonces, claro, con ese carácter, con esa personalidad, entendemos que tarde 4 años en patentarla. Y porque alguien le diría, oye, paténtala, tontao, que esto es interesante. Usted, ahora cuando tengo un rato. Entonces tenía un poquito ese carácter, ¿no? Valoraba enormemente la soledad, respondiendo también a ese posible Asperger, ¿no? Él decía que las ideas solo salen cuando estás en soledad. Cuando estás solo, es decir, cuando no hay interferencia de otros humanos que están por allí dando por saco, es cuando él podía inventar. De ahí ese famoso mito de la sala en la que él se encerraba y que supuestamente, o no, eso ahí no lo sabremos, recibía pues información extraplanar o extraterrestre que le informaba de sus ideas. Podría ser que sí, que no, o que simplemente fuera pues un poco como Harry Potter, se metía a la cena, allí era su entorno de aislamiento y allí tenía unas discusiones cerebrales que al hombre le charreaban luego las ideas hasta por las mangas, ¿no? Pero bueno, en todo caso, independientemente de ese mito que hay de la sala secreta de Tesla, lo que sí que está claro es que él valoraba la soledad por encima de todo, ¿no? Como un momento de, digamos, de retiro. No tuvo mujer, no tuvo hijos, pero tuvo algo que quiso como una mujer, una paloma. Amaba las palomas. Y los animales, esos animales, y sobre todo una paloma en concreto, fue, digamos, el gran amor de su vida. Y era vegetariano, porque decía que el fósforo del pescado y la carne tenía muchas toxinas que eran malos para la salud. Y eso que no habían tantos plásticos en el mar como ahora. Correcto. Es curioso que, fíjate qué relación hay con personas que tienen una fascinante y a la vez enigmática personalidad, que los pájaros les van a ellos. Debe haber alguna conexión, alguna resonancia. Yo me incluyo, no es que me persigan, pero me siguen por todas partes. Te haces un café aquí al bar del lado de la radio y te vienen pájaros. Estás comiendo en la terraza del hospital y te vienen pájaros. Estás comiendo en la ventana de la cocina, oye, ¡pum!, se te acerca un pájaro. Y dices, oiga, ¿aquí qué pasa, no? Ya lo tengo asumido hace años. Pero hay un documento que se desclasificó cuando el FBI se le quedó. Y aquí podríamos intervenir el tío de Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, de que
dice el documento que Tesla procedía de Venus. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser que una investigación llegue a esta conclusión? Que Tesla procedía de Venus. Y cuando, además, Xavi, él decía que recibía la información, a mí me da la sensación que entraba en un estado de conciencia o un desdoblamiento astral y accedía pues a un panel de información atemporal, en líneas temporales, porque si no, esto es realmente inaudito casi, ¿no? Y lo que pretendemos aquí, ¿no? Cuando nosotros aquí intentamos juntar la información o las ideas de otra manera para darle otra composición, lo que pretendemos es que nuestros oyentes tengan una epifanía. Y una epifanía es una palabra que hace referencia a ese momento donde la mente coge esas 4 cosas inconexas, las junta y de repente tú dices, ¡ostras! Y ese nuevo conjunto, ese todo te da una visión y altera tu percepción de la realidad. Obviamente, como todo en este mundo, no somos todos iguales. Y hay gente que tiene capacidad para tener una epifanía en la vida 0 o 10.000. Dependiendo de que el tipo que sea o lo que sea, ¿no? Entonces, obviamente, estamos hablando de una de las mentes más notables de la historia moderna. Estamos hablando de un individuo que, por sus condiciones, quizás también favorecido, ¿no?, por esos trastornos psicológicos, tenía una capacidad que no podemos comprender en el resto de los mortales. Porque si revisamos a lo largo de la historia los grandes genios, veremos que muchos de ellos tienen algún problema psicológico, en la inmensa mayoría, pero es un problema psicológico que les hace o abrir partes de la mente que están cerradas para otros, o centrarse de una manera sobrehumana en ciertos aspectos. Y eso les da una ventaja que les hace percibir y entender la realidad mucho más profundamente que a nosotros, ¿no? La lectura que he sacado estudiando a este personaje y a otros similares, es de que lo que entendemos como una enfermedad o una desviación, porque obviamente genera luego un problema social de interacción con el resto de humanos y tal, y por lo tanto se define como problema, al liberar esas partes de la mente o tener esos comportamientos su mente, son extremadamente inteligentes, listos y capaces. Entonces, yo diría, a veces digo, ojalá estuviese yo enfermo también de eso y fuese un poquito más listo y pudiese entender mi mundo y la realidad de forma más profunda, ¿no? La sensación que me queda es esa, de que ellos tenían la suerte / desgracia de que, si bien el precio a pagar es social, esa que llamamos trastorno les hace abrir una mentalidad o tener una percepción que los demás no tenemos y entienden el universo de otra manera. Por lo tanto, ellos, al ver ese otro universo, predecir estas cosas o entender que eso es posible, es tan claro como para cualquiera de nosotros hoy día coger, tirar, yo que sé, una piedra al río y saber que se va a hundir, y tirar un trozo de algodón y saber que no se va a hundir, y no necesitas ningún estudio de físicas, ¿vale? Pues y trasladar eso, pero a la comprensión del universo. Y por ejemplo, Xavi, hay algo curioso, y es una anécdota de Nikola Tesla. Resulta que estaba paseando por un parque de Serbia, y en seco, pues aquellas conexiones que tenía, que le llegaba la información, y el hombre en aquel momento no llevaba ni una libreta, ni un bolígrafo, ni un lápiz, ni nada, y empieza a ponerse muy nervioso y desesperado. Se va a un árbol que había en el parque, le rompe una rama, le quita las hojas y en la tierra del parque, empezó a escribir una serie de formulación de aritmética, matemática, física, con sus fórmulas y su geometría. Claro, este hombre, viendo esto y sabiendo esto, no me cabe la menor duda que él recibía una información, como él dijo, además, no estamos añadiendo nada que no dijera él, que él recibía una información. Incluso hay un artículo en la prensa que salió en su momento, estábamos, imaginaos, en la Primera Guerra Mundial, y que, ojo, podía poner fin a la Primera Guerra Mundial. ¿En qué sentido? ¿Qué arma? ¿Sería el rayo de la muerte? Dicen los psicólogos que cuando algo te preocupa enormemente tienes que dejar de pensar en ello para que no te obsesiones, y que la respuesta muchas veces es acudir a ti. A mí me pasa en mi trabajo, es decir, cuando tengo un problema informático que no sé resolver, muchas veces ya no le doy más vueltas, lo paso, lo ignoro, me dedico a otra cosa y de repente estoy desayunando y digo, ¡ostras! Podría ser esa la solución. Es decir,
No me voy a comparar con Tesla, pero sí que es un proceso humano normal. Entonces, el hecho de que le viniese esa iluminación en cualquier momento no es inusual. Lo que pasa que a nosotros nos puede venir una iluminación respecto al dónde he dejado las llaves, y a él le venía una iluminación de cómo transformar la energía en luz, o al revés, ¿no? Entonces, es la misma iluminación, pero a otro nivel. Otra de las obsesiones que tenía, y si busquéis por internet encontraréis, es con el número 3. Tenía una obsesión con el 3 bestial. Es decir, como todo transportador, una obsesión compulsivo, está documentado que él tenía que pasar por una vuelta al parque, daba 3 vueltas al parque. Si tenía que hacer otra cosa, la hacía 3 veces. Y entonces el 3, y luego toda la numerología que él sacó a través del 3, y entender un universo a través del 3, y demás, tenía que ver mucho con esta obsesión con el 3. No sé si el 3 y entender el universo con el 3 desarrolló la obsesión o viceversa. Pero es otro de los rasgos psicológicos que los historiadores coinciden, que tenía una obsesión con el número 3 y todas sus derivadas, obviamente 3, 6, 9, números primos, es decir, etcétera, etcétera, ¿no? Lo dijo, quien descubriera el secreto del 3, el 6 y el 9, descubriría los verdaderos secretos del universo. Y aquí cuánta gente se ha roto la cabeza intentando saber qué es esto y haciendo cálculos y recálculos, inventándose fórmulas, y esto es mucho más sencillo porque esa cifra es de donde él sacaba la información. Y hasta ahí puedo decir, pero me has recordado que con lo que decías antes, Xavi, era a Arquímedes. Cuando le llegaba la información decía ¡Eureka! ¿No? Lo he encontrado. El número 3 en la historia de Tesla hay quien afirma, y esto es interesante y lo quiero mencionar, porque el 3, más allá de todos los estudios y programas que encontraréis que hablan de lo que es el estudio del número en sí, yo creo que para él, por lo que he leído y investigué, era más el símbolo del 3. ¿Qué significa el 3? El 1 es la unidad, es el todo, está clarísimo, ¿vale? El 2 es un poco como sería la definición de nuestra realidad. La realidad de nuestra es por existes o no existes, luz, oscuridad, hay o no hay. Y toda la física que nosotros tenemos, hasta llegar a la física relativista y los enlaces cuánticos y estas cosas que ya lo han transformado un poquito todo, nos hablan de dos estados de la realidad, la existencia y la no existencia. ¿Vale? O estás o no estás. Básicamente todo lo que hay en nuestro universo o está o no está. Es energía normal o energía oscura, da igual, pero 2 estados. Materia tal o materia oscura, pero 2 estados. Pero ¿y si hubiesen 3? ¿Y si hubiesen 3? Ese 3, para él, ¿vale? Hablaba como ese tercer estado, que de ahí también deriva toda esa historia, ¿no? De dónde le venía la información, que era un estado supramaterial, un estado mental. Por eso él, en el audio que has puesto, hablando de la música, él hablaba de las buenas vibraciones, de los buenos pensamientos, y es que él estaba convencido de que el universo tenía como 3 energías, por así decirlo, la existencia o no existencia, o de luz o no, ese sistema binario, el yin y el yang, pero había un tercero que era alma, espíritu, energía, mental, llámalo como quieras. Pero donde la energía de los pensamientos, de la conciencia, por así decirlo, tenía existencia propia. Y entonces esa conciencia de existir y acceder a ella es una conciencia universal. Si tú te puedes conectar como si fuera un cable de red con la conciencia universal, accedes de forma automática al conocimiento y a la sensación y a la experiencia de la realidad del conjunto de todo el universo. Era una cuestión muy mística en él, no se caracterizó por ser sobre todo un gran religioso ortodoxo, cristiano y tal, pero digamos que yo creo que el 3, por lo que yo investigué, tenía que ver mucho con esta vertiente más de entender el universo como con otra fuerza adicional aparte de ese yin-yang o dicotomía de la existencia o no existencia. Recuerda un poco la Trinidad, ¿no? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Y es curioso de que, pues bueno, Nikola Tesla tenía una fascinación por las cifras. De hecho, muchas declaraciones que hacía Xavi, muchas frases célebres, van encriptadas. Hay que desglosarlo de tal manera que hay que tener una capacidad extra para entenderlas. Pero lo que sí, no sé, ¿tú crees que podríamos acceder toda la humanidad, o una buena parte de ella, practicando pues el silencio? Imagínate que tengas la capacidad de apagar todo. No hay ruidos, no hay contaminación lumínica, todo lo que afecta al cuerpo,
y que, oiga, si quitas todo esto, a lo mejor yo sí que puedo acceder a una información o unos campos etéricos, reales, que hasta ahora han pasado pues desapercibido, excepto para personas de este tipo. ¿Qué opinas? Dándoos mi visión personal, quede clarísimo, perdón, mi visión personal totalmente subjetiva, yo opino, y vuelvo a recalcar, es mi opinión personal, de que el ser humano como especie ha olvidado muchas cosas. Vamos a decirlo así, no quiero entrar en demasiados detalles, pero ha olvidado demasiadas cosas. Y entre esos olvidos, nuestras capacidades mentales no han ido a más, sino han ido a menos en los últimos milenios. Y nuestra capacidad de percibir y de entender con este órgano se ha visto mermada. Y yo creo que en otras circunstancias o incluso otras civilizaciones tenían una percepción diferente, no voy a decir superior, a la que tenemos ahora de la realidad. Es decir, ahora tú has dicho hace un rato que yo soy enemigo de las IAs. Sí que es cierto que después de hablar tanto de IAs y demás, pues me doy cuenta de que es un sistema de aborregamiento mundial que va a hacer pues de que la capacidad creativa del ser humano, en mi opinión, descienda a límites peligrosamente inexistentes. Bueno, yo recuerdo, Xavi, ya hace 15 años atrás, cuando hablábamos de la IA, inteligencia artificial, que ya especulábamos diciendo, cuando sea autónoma, ¿qué podrá hacer? Pues, bueno, muchas cosas, y estamos viendo sus primeros pasos. Pero es que esto, si te documentas y entras no en la documentación oficial, sino de hasta dónde están llegando desarrollos en este campo, y realmente son sorprendentes. O sea, hay muchos trabajos que tienen los telediarios contados, por ejemplo, y evidentemente necesitará gente muy técnica para pues ir en paralelo con esto, pero ahí yo veo un principio y un final, como tu resfriado alérgico que tienes, ¿eh? Me ha venido un ataque de alergia, tengo la nariz tapadísima, ¿no? Por eso no traéis mi voz bastante más nasal. Mira, si me permites, después te haré una cosa que va bien para la alergia y es totalmente holística. Sí. Sí, o sea, para mí el tema de la IA, pues lo veo como un riesgo a la creatividad humana, francamente. O sea, lo veo sí que nos va a facilitar la vida, claro que nos va a facilitar la vida. Pero, a ver, es un poquito el dilema de decir qué precio vamos a pagar por esa vida fácil, ¿no? Es decir, si ahora la humanidad se conforma con que la IA lo haga todo, haga canciones, haga poemas, haga toda la parte creativa que nos caracterizaba, pues lo que significa son generaciones más tontas en un futuro. Pues ¿por qué? Pues porque se limitarán a saber y aprender a pedirle a papá o a mamá IA lo que necesitan. ¿Llegará la inteligencia artificial a cotas de poder en el sentido de que puede haber un robot con inteligencia artificial que se presente a unas elecciones generales y ganar? ¿Puede darse? No de esa forma, nos controlará, pero nos controlará porque así lo quiere el que lo ha creado. Porque no hay que olvidar de que las IA salen porque alguien está invirtiendo miles de millones en ellas. Porque se están invirtiendo una cantidad de recursos ingentes para el desarrollo de la IA. Y eso solo puede tener dos finalidades: ganar más dinero o poder. Por lo tanto, el poder de las IAs no es para ellas, es para quien las ha pagado. Por lo tanto, la IA es una herramienta de canalización del control de la sociedad, en mi opinión, que servirá para que esos grupos o personas o entidades que hay detrás invirtiendo en ellas puedan controlar a la sociedad, una sociedad de tontitos sin ningún tipo de capacidad de pensamiento autónomo, porque ya piensa la IA por ellos, por lo tanto fácilmente maneables y fácilmente convencibles de lo que yo quiera, y todo para tener yo más poder. Por lo tanto, pues bueno, la IA, para mí, por eso tengo esa opinión. Pero vamos, o sea, estoy en la línea, por eso obviamente pienso de que nuestra versión de la civilización 3.0 o por la que vayamos, pues es menos sensible y menos abierta que las anteriores, porque tenían que inventársela todo ellos, no tenían soporte de maquinitas para entender el universo. Sí que no tenían método científico y al igual eran más, digamos, ignorantes. O no, porque fijaros, en las antiguas civilizaciones los conocimientos de astronomía que tenían, incluso de cuerpos celestes, que hemos descubierto después de nosotros tener telescopios, ellos ya sabían que estaban allí. Así que me cuenten a mí que en muchas áreas a lo mejor no eran tan inteligentes. Ahora recuerdo que los egipcios también hacían trepanaciones cerebrales y hacían cirugía ocular, sí. Investigad. Recuerdo el doctor Pastora, que hizo una conferencia, gran cirujano, ahora ya jubilado, de aquí en Andorra, en el cual decía,
A día de hoy no se ha superado los elementos quirúrgicos que se tenía en el antiguo Egipto, y lo describió con una serie de detalles que dices, ¿y cómo puede ser? ¿Qué tecnología se ha perdido? Hice hace poco un vídeo sobre un piramidón negro que lo quitaron de una, valga la redundancia, pirámide, y dices, oiga, ese pulimiento, ese tipo de corte no era normal ni era conocido en aquellos tiempos, a no ser que conviviéramos con otra especie que hasta ahora parece que es incómoda, molesta hablar de ella o quiere pasar desapercibida. Solo tenéis que mirar los elementos rituales de obsidiana, que existen por múltiples antiguas culturas, y la obsidiana es una piedra volcánica que para poder trabajarla y pulirla como ellos lo hacían, tienes que hacerlo con herramientas que hoy día nosotros prácticamente no tenemos. Y no podemos hacer un corte para hacer un bol en una piedra de obsidiana y pulirla si no es con unas herramientas de diamante hipertecnológicas. ¿Cómo lo hacían ellos? Pues obviamente la humanidad, si una cosa se define, es por todo lo que sabemos, pero también se define, y por desgracia, por todo lo que hemos olvidado. Y todo eso que hemos olvidado quizás nos daría las respuestas a quiénes somos y de dónde venimos. ¿Hemos olvidado o alguien les interesa que no se sepa? O nuestra capacidad no da para más y no podemos recordarlo todo, no lo sé. Obviamente aquí cada uno, y ahora yo creo que aquí viene la frase mágica de nuestro programa, que es que cada uno saque sus propias conclusiones, pero si investigáis veréis que hay muchísimas cosas que no cuadran. Hay muchas cosas que antes se sabían, ahora no se saben, y yo creo que desde que se inventó el fuego no dejamos de saber utilizar el fuego. Pero resulta que sabíamos de astronomía y luego ya no, sabíamos de cirugía y luego ya no. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Xavi? Amigo, muchas gracias por venir, estamos contentos de tenerte en los estudios aquí, in situ. Os pido disculpas por este ataque de alergia que me ha dado a la final del programa. Un placer, desde luego, compañeros y compañeras. Y bueno, espero que os haya gustado y sobre todo eso, pensando, intentamos tener la razón, intentamos nada más dar una visión diferente del mundo, de la historia, de los datos, para que veáis que no todo es la historia principal, es decir, que hay historias que se pueden construir y se sustentan quizás mejor que la versión oficial. A ver si resulta que en el año 2017, lo comentamos aquí, hicimos un seguimiento exhaustivo, aquel cuerpo interestelar que entró en el sistema solar de nombre Oumuamua, ¿tiene algo que ver con todo lo que está pasando o no? Hay una teoría muy interesante que ya la trataremos de reabrir y que lo que está claro es que están pasando tantas cosas, pero es aquello que dices, ¿y la gente no despierta? Es que quizás la frase no es correcta. ¿Es que acaso la gente no... Y cuando decimos gente, lo digo y os pido perdón, todas las personas, no es que no estén despiertas, es que no están informadas. Dicho esto, que cada uno saque sus propias conclusiones.